vamos a pedirle al Señor que nos guíe en la lectura del día de hoy que hemos tenido en la carta a los Gálatas. Señor, guíanos una vez más. Es nuestra oración, nuestro ruego, que con tu palabra nos ayudes a entender estas palabras de tu siervo Pablo, que tenían la intención de confrontar, pero también de hacer recapacitar a los hermanos de Galacia. Ayúdanos, pues, a comprender esto y que esto sea de bendición a nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. En el año de 1947, Albert Einstein recibió una carta, según su biografía, la carta de un niño de 8 años. El niño de 8 años preguntaba a Albert Einstein la siguiente pregunta: ¿por qué la gente inventa bombas si saben que matan? Una pregunta muy coherente, porque ustedes recordarán, a escasos años de la descarga atómica en Hiroshima y Nagasaki por parte del gobierno norteamericano, que acabó con la vida de muchos japoneses, que destruyó prácticamente estas ciudades tan importantes en Japón, generó mucha controversia y cuestionamientos, y uno de estos era un niño de 8 años que envía esta carta a Albert Einstein. Y Albert Einstein, conmovido por la pregunta que hacía este niño, respondió, según su biógrafo. La respuesta fue la más sencilla que él pudo encontrar. Y respondió de la siguiente manera, y cito, en palabras de Albert Einstein, su respuesta fue a este niño, que preguntaba por qué la gente inventa bombas si sabe que matan. Albert Einstein habría respondido: es más fácil desintegrar un átomo que desintegrar un prejuicio humano. Es más fácil desintegrar un átomo que desintegrar un prejuicio humano. Obviamente la pregunta del niño pues reveló una de las verdades más incómodas, mis hermanos. Dicho de otra manera, según Einstein, esto es inevitable. Es más fácil hacer ciencia nuclear que cambiar la manera de pensar de las personas. ¿Sí? Y nos llevó finalmente, o nos lleva a enfrentarnos a una de las verdades más incómodas que sucede entre los seres humanos. Y esta verdad es que a veces sabemos lo que está mal y aún así seguimos en el error. Esta es una de las verdades más incómodas de aceptar entre los seres humanos. Poder estar conscientes de que algo está mal, que es malo, como este niño le decía, ¿por qué la gente lo hace si saben que es malo, que mata gente? Y Einstein le dijo, es inevitable. Sería más fácil desintegrar un átomo que cambiar esta forma de pensar de las personas. Prácticamente es inevitable. Y esto, pues hermanos, de una manera similar, como ocurre en Gálatas capítulo 3 versículos 1 al 5, Pablo va a acercarse a los Gálatas. Obviamente es un acercamiento drástico, contundente, fuerte, fiero, pero también amoroso y pastoral, en el que Pablo va a través de una serie de preguntas retóricas a despertar o intentar despertar a los Gálatas de su insensatez espiritual. Pablo va a hacer varias preguntas retóricas porque es un argumento retórico. Los primeros 5 versículos es una gran retórica de Pablo, en donde justamente intenta despertar a los Gálatas de esa insensatez, del error, prácticamente. Estas preguntas no son simples porque tienen un gran propósito, un propósito muy importante: sacudir la fe dormida y confrontarlos con el evangelio verdadero. Esa fe que se había atenuado en los Gálatas, esa fe que no estaba manifestándose, sino que estaba siendo llevada a un lado por los mismos Gálatas, pues esa fe se intenta despertar y sacudirlos, confrontándolos con la verdad del evangelio.
Así que sí, son incómodas las preguntas que va a hacer Pablo, sin duda, muy incómodas. Son muy incómodas, pero sin embargo son preguntas que a nosotros, 2000 años después, nos invitan a examinar nuestra propia vida y nuestra propia espiritualidad a la luz de estas mismas preguntas. Así que a medida que lo leamos, que leamos cada versículo, imaginemos que son preguntas que nos están haciendo a nosotros mismos. Preguntas que bien podrían dirigirse a nosotros mismos. Pablo no está siendo insensible a la insensatez de los Gálatas. Pablo no está simplemente ignorando a los Gálatas y diciendo, bueno, pues si ellos quieren volver a atarse a las obras de la ley, es problema de ellos, yo los voy a dejar en paz, yo tengo mis responsabilidades. No, Pablo sin duda alguna está preocupado, Pablo está conmovido por la situación que está pasando en Galacia, y Pablo, como decía Richard Baxter, al igual que un predicador que predica como un moribundo a otros moribundos, así Pablo también va a mostrar una gran pasión haciendo justamente eso, predicando apasionadamente a una iglesia que se había comenzado a desviar. Y es que, hermanos, cuando a veces las congregaciones se enajenan del Evangelio, pierden el rumbo, necesitan la predicación del Evangelio, necesitan una predicación apasionada y bíblica que los lleve, que los confronte, que les lleve verdaderamente a la reflexión, que sacuda la fe de las personas. Es inconcebible cómo hoy la predicación de las palabras de Dios, la predicación bíblica, cada vez está más ausente de los púlpitos cristianos. Es sorprendente. Es asombroso cómo desde estos lugares santos que Dios ha puesto en cada congregación, las personas se dedican a hablar de toda clase de cosas y de toda clase de asuntos, menos de lo que es más relevante para la vida de la iglesia, que es la palabra de Dios. Y Pablo está consciente que si hay algo que puede despertar a los Gálatas, es confrontarles con la verdad. Mis hermanos, no hay nada más útil para el creyente, no hay nada más importante para la vida de la iglesia que ser confrontado con la verdad. ¿Por qué la verdad? Alguien dice que la doctrina y lo que creemos divide. Yo creo que es cierto. Yo creo que divide. Pero divide no a las personas. La doctrina bíblica divide no a la gente, sino divide la verdad del error. Sí, creo que la doctrina, la sana doctrina, divide. Pero no a las personas, insisto, sino divide la verdad del error. Por eso es tan importante que la sana doctrina forme parte de toda la iglesia, de la iglesia de Cristo. La iglesia se sustenta en esa verdad. No va a afrontar Pablo este problema que está sucediendo en Galacia, en la iglesia de los Gálatas. No lo va a afrontar Pablo con la diplomacia de los falsos políticos que utilizan toda clase de artimañas para engañar a las personas. Personas que engañan y mienten, que toda esta demagogia falsa no hace más que apelar a las personas y engañarlas, para finalmente engañar y abusar de ellas, ¿sí? Palabras que hoy se siguen escuchando en los púlpitos que utilizan y en los discursos políticos, ¿verdad? Desde donde entonces los políticos le dicen a la gente cosas que les endulzan el oído, a fin de que, pues, obviamente el pueblo sigue engañado. Hace poquito oía a una persona que confrontaba a la líder de este país, indignada, decía, pues nosotros no vamos, al pueblo de México no se le engaña, y se supieran la cantidad de mentiras que nos han dicho, ¿verdad? Pero claro, estas expresiones demagógicas que llegan a la gente ingenua, a la gente con poca capacidad para reflexionar, dicen, sí, ya ven, nos están diciendo que somos importantes, sí, pero pues al final siguen en el engaño. Muchos púlpitos se usan en las iglesias justamente para eso.
Pero Pablo no va a abordar la mentira y el error con palabras demagógicas. Pablo va a confrontarlos con la verdad. Los va a confrontar con la verdad. Y yo insisto, hermanos, esto lo va a hacer a través de toda una retórica impresionante. Es impresionante la habilidad magistral con la que Pablo escribe estas preguntas que vamos a estar viendo. Son 5 preguntas que Pablo desarrolla, a partir de las cuales él busca, insisto, despertar el alma, despertar la conciencia de aquellos pobres gálatas que se estaban apartando de la verdad, ¿sí? Y insisto que estas preguntas nos ayuden a reflexionar sobre nosotros mismos, ¿sí? Versículo 1, vamos a ir al primer versículo y lo primero que vamos a encontrarnos es con la primera pregunta que el apóstol Pablo hace. Obviamente comienza con una afirmación tremenda de parte de Pablo. La semana pasada hablamos acerca del versículo 1, en donde Pablo se expresa con mucha indignación, diciéndole a los gálatas: oh Gálatas insensatos, Gálatas incapaces de poder discernir entre el bien y el mal, Gálatas que pareciera que son incapaces siquiera de comprender la verdad que está puesta delante de ustedes. Y pregunta a Pablo: ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los ha seducido, dice Pablo, para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo comienza esta serie de preguntas retóricas con una pregunta directa y confrontante. La pregunta inicial que hace Pablo es: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esta palabra que utiliza el apóstol San Pablo en griego es una palabra que se traduce como fascinar, pero que implica o implicaría en su momento un engaño de tipo hipnótico, de alguna manera utilizado entre los oráculos de la antigüedad, entre los distintos hechiceros que en la antigüedad se manifestaban y que se dedicaban a toda esta clase de artes oscuras. Pues entre ellos estas prácticas del hipnotismo que se utilizaban y que eran frecuentes, pareciera que Pablo está equiparando la actitud de los gálatas ante la verdad como si se tratara de gente que habría sido hechizada, gente que habría sido, diríamos, hipnotizada, gente que había sido confundida finalmente. Pablo, por eso es que utiliza este término para hablar de un engaño en el que ahora los gálatas, conscientes o tal vez no conscientes de lo que estaban haciendo, pero estaban allí, cayendo en ese engaño, en el engaño del judaísmo, o más bien de los judaizantes. Y eso era muy importante porque Pablo afirma que su esfuerzo personal hacia ellos fue presentarles a Jesucristo como crucificado ya. Claramente, noten que Pablo utiliza el adverbio claramente para modificar el verbo presentar. Cuando Pablo dice Jesucristo ya fue presentado, quiere decir que él ya dejó claro todo lo que tiene que ver con la persona y la obra de Jesucristo, pero luego añade el adverbio claramente para denotar cómo es este adverbio que pareciera ser un adjetivo incluso que describiría la forma en la que Pablo presentó a Jesucristo. Lo hizo tan claro que casi diríamos los gálatas, por causa de la predicación de Pablo, estuvieron frente a frente con la cruz, casi como testigos de la crucifixión de Cristo. O sea, las palabras de Pablo fueron tan minuciosas, tan precisas, tan contundentes, tan claras respecto a la obra y la persona de Cristo, que los mismos gálatas prácticamente se convirtieron en testigos, diríamos casi oculares, de la crucifixión, de la muerte, crucifixión y de la resurrección del Señor Jesucristo. Y sin embargo, la pregunta que Pablo hace sorprendido es: ¿quién os fascinó? O sea, ¿quién los desvió de la simplicidad del Evangelio? Y esa es una pregunta, mis hermanos, que particularmente me parece muy pertinente realizarnos a nosotros mismos, particularmente porque vemos hoy en nuestros tiempos, en nuestra época,
el encanto que puede venir de muchas formas disfrazado. El encantamiento, diríamos, de nuestras propias conciencias, de nuestras propias mentes, que pueden venir disfrazados de muchas maneras. Hoy las iglesias siguen siendo expuestas a la misma fascinación de algo que no sea Jesucristo, que proceden de muchos lados, que pueden proceder desde distintas ideologías, desde tendencias como el materialismo o incluso hasta la religiosidad. Hay iglesias que están fascinadas por estas ideologías modernistas que tienen que ver, como insisto, con estos asuntos que van relacionados más con el humanismo que con la teología. Hablan de psicología, hablan de humanismo, hablan de cuestiones que tienen que ver a veces hasta con el materialismo, hablan del dinero, hablan de la pobreza como si la pobreza fuera una maldición divina, hablan de la riqueza como si la riqueza fuera la máxima expresión de la bendición divina. Y las iglesias están fascinadas, engañadas, hipnotizadas por estas falsas mentiras. Las personas están engañadas a tal punto que piensan que lo que se les dice es verdad, sin siquiera atestiguarlo con las Sagradas Escrituras, que ese evangelio es un falso evangelio. Pero hoy, lastimosamente, sigue siendo peligroso. Otras más que van detrás del encantamiento, ya no de la ideología o de las distintas ideologías o del encantamiento del materialismo, pero ¿qué tal del encantamiento de la religiosidad vana? ¿Cuántas congregaciones no están hoy atadas, fascinadas, con una gran fascinación, yéndose detrás de la religiosidad, detrás del fariseísmo, detrás de cada cosa que a las personas se les ocurre, con tal de que las personas se vuelvan más piadosas? Cada ocurrencia. Y detrás de eso hay muchísimos seguidores, muchísimas personas que están detrás de estas costumbres, detrás de estas tendencias que, hermanos, Dios nunca, decía mi hermano hace rato, nunca nos pidió. Cosas que Dios nunca pidió que hiciera la gente. Desde los primeros años del cristianismo se ha tenido que lidiar con estas otras fuentes externas de fascinación. Primeros años del cristianismo nace justamente el monasterismo, y dentro del monasterismo estaba una de las prácticas más comunes que existían, que tenía que ver con las personas que pensaban que si se lastimaban el cuerpo, que si dejaban de comer, que si se hacían pobres, pues iban a convertirse en gente más piadosa. Y hacían toda clase de promesas y de votos a Dios. Promesas de pobreza, promesas de silencio. Y sobre todo en la Edad Media se dio frecuentemente esta clase de costumbres. El ascetismo se volvió una norma rigurosa de la religiosidad o un estándar de la religiosidad. No, como somos cristianos y queremos ser muy piadosos, ya no vamos a comer carne, ya no vamos a comer esto, ya no vamos a ver esto, nos vamos a golpear el cuerpo, nos vamos a poner a orar 20 y tantas horas al día. Vamos a dedicar en ayuno todo el tiempo, vamos a estar ayunando 15 días seguidos. Hermanos, de verdad, era increíble, pero desde los primeros años del cristianismo siempre se ha padecido con lo mismo, con estas distintas fuerzas que intentan fascinar y seducir a la iglesia de Cristo Jesús. Y lastimosamente no han sido pocas las personas que han caído en esta fascinación. Hoy sigue habiendo muchas cosas que nos pueden fascinar. En los días de los Gálatas, en los días de Pablo, era el judaísmo, los judaizantes, esta insistencia de que los gentiles se judaizaran, se circuncidaran y comenzaran a guardar todas las obras de la ley. De esta manera ellos se iban a ser mejores cristianos y la obra de Cristo iba a perfeccionarse. No se daban cuenta de lo aberrante de estas declaraciones. Y por eso Pablo está tan indignado diciéndoles: ¿quién los fascinó? ¿Quién los ha hipnotizado? ¿Quién los ha engañado? ¿Qué hechicero los visitó para venirlos a engañar? Él está muy indignado justamente por eso. Lastimosamente, hermanos, los Gálatas comenzaron a creer que podían lograr ganarse el aprecio divino
a partir de la obediencia a las distintas obras y las prácticas de los judíos. Y esto, sinceramente, no era más que una simple banalidad. Era ignorar la verdad. La verdad es que los cristianos descansamos no en las obras de la ley ni en nuestras propias obras. Los cristianos descansamos en la obra de Jesucristo. Punto, se acabó. Cualquier otra cosa, y déjenme decírselos bien, mis hermanos, cualquier otra cosa es una quimera, es una falacia. En la Edad Media, durante el siglo V al siglo XV, había una serie de estudiosos, pudiéramos decirlo, porque es extraño decirles estudiosos, porque aunque sí eran estudiosos, no eran tan científicos, que se les conocieron como alquimistas. Los famosos alquimistas hacían una serie de mezclas de estudios relacionados con la química, con la física, con la astrología, no astronomía, astrología, con la religión, con las leyendas, etc. Y trataban los alquimistas de mezclar todo esto y pues bueno, a partir de esto intentar pues de alguna manera obtener ciertos avances. Pues resulta que durante muchos siglos, y es curioso porque cuando uno observa la historia de los alquimistas, pues hay de todo, encontramos que hay, diríamos, un suceso bastante bochornoso cuando se le llama la crisopeya. Los alquimistas dedicaron muchísimo tiempo y esfuerzos tratando de convertir el plomo en oro. Ustedes ya saben que el plomo es un metal muy común y que por supuesto no de ninguna manera se compara en el valor y en la belleza de lo que tiene el oro. El plomo es plomo, el oro es oro, pero los alquimistas pensaban durante la Edad Media que podían convertir el plomo en oro. Solamente tenían que encontrar la fórmula de lo que las leyendas llamaban la famosa piedra filosofal. La famosa piedra filosofal era una sustancia mítica a partir de la cual esa sustancia convertiría el plomo en piedra. Esto es verdad, que después ya se utilizó en los libros de Harry Potter y todo esto, pero realmente la piedra filosofal era algo que creían los alquimistas, era una sustancia que lograría convertir el plomo en oro. Y dedicaron años, esfuerzo, en tratar de lograr que el plomo se convirtiera, mezclaron, hicieron toda una serie de estudios, experimentos, pues todas llevaron al mismo lugar, al fracaso. ¿Por qué? ¿Por qué al fracaso? Porque era una falacia. Era una completa ignorancia de las sustancias, que las sustancias eran tal, y si era plomo esa sustancia, era plomo y no iba a cambiar esa sustancia de ninguna forma. Era un desconocimiento tremendo de algo que pues ahora es risible para muchos estudiosos de estas áreas. Pero déjenme decirles una cosa, muchos cristianos, hoy en la actualidad, son semejantes. Están despreciando el verdadero oro o las verdaderas riquezas que Cristo nos ofrece, porque Dios a través de Jesucristo ofrece esas riquezas espirituales, y los están despreciando ese oro y estas riquezas preciosas que Dios nos ha dado por medio de Cristo, buscando que las obras de la ley o las obras humanas se conviertan en oro. Y entonces están despreciando el verdadero oro, la verdadera riqueza que Dios nos da, y están en esta falacia, en esta quimera, tratando que sus obras, sus obediencias, sus ritos, sus costumbres, se vuelvan tan valiosas como el oro. Y están siguiendo el mismo engaño de la piedra filosofal, pero dentro del cristianismo. Y hoy sí, ¿y saben qué es lo más triste? Que sigue habiendo gente que sigue promoviendo eso, que lo sigue engañando. Y todavía más sorprendente, hay gente que lo sigue creyendo, que siguen pensando las mismas mentiras. ¿Por qué? Porque están fascinados, están engañados. Por eso esta primera pregunta de Pablo es muy importante, hermanos.
Es muy importante, hermanos, el Evangelio, como diría Martín Lutero, no es lo que hacemos, sino lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. El Evangelio no se trata de ti, de lo que tú haces. El Evangelio se trata de Dios, de lo que Él ha hecho por ti. Bien lo decía ahorita mi hermana. ¿Dios entonces hizo todo de principio a fin? Sí, se trata de Él. Ese es el Evangelio. El Evangelio se trata de Dios, no de ti, no de mí, no de mis obras. Es su obra, es lo que Él ha hecho. ¿Por qué le debemos fe y obediencia a Jesucristo? Porque Él es el que lo hizo. Él ganó para nosotros todo esto. No fui yo, no fue la iglesia, no fue ningún ser humano. Cuando nosotros trastornamos esto, estamos despreciando esa riqueza que Dios nos da a través de Cristo y cayendo en el engaño de los alquimistas de la Edad Media. Pero ya no estamos en la Edad Media, hermanos. Ya no estamos en la Edad Media. No debemos de caer en tal ignorancia de creer o pretender que cualquier cosa que hacemos o que cualquier otra cosa que nos digan que hagamos nos va a mejorar o nos va a hacer mejores cristianos o va a hacer que la obra de Cristo Jesús sea mejor. Nada de esto es cierto. Pensar así es actuar como gente fascinada, o sea, embrujada, para usar un término más moderno, como embrujados, hechizados. Y quiero decirles que esa gente abunda. Y pareciera que van y se infiltran en las iglesias y quieren ahí empezar a decir que esto sí, esto no, hermanos. Eso es un embrujo. Discúlpenme las palabras. Y los que hacen brujería ya saben cómo les llaman, ¿verdad? Son brujos o brujas. Suena feo, hermanos, disculpen, pero Pablo, él está diciéndoles, ¿quién los fascinó? O sea, ¿quién fue el brujo? ¿Quién fue el hechicero que los hechizó? No piensen que la opinión de Pablo era mejor, ¿eh? Personas que intentan desviar la fe de las personas a las obras están pecando con el mismo pecado abominable de hechicería, pero en la iglesia. Así como Dios reprueba a los hechiceros y dice, no habrá ninguno de entre ellos entre ustedes, y si hay alguno de ustedes lo raerás. Así como Dios actúa con tanta severidad en contra de los que ni encantador, ni sortílego, ni quien consulte a los muertos, etcétera, etcétera, dice, todos ellos los raerás. Así de severo era Dios, porque su opinión al respecto es muy mala respecto a estas prácticas. Así compara Pablo a los que están desviando la fe de los ingenuos por las obras humanas. ¿Me comprenden, hermanos? Es bien grave. Por eso esa primera pregunta nos lleva a recapacitar justamente y a recordar que el Evangelio no se trata de lo que hacemos, sino de lo que Dios ha hecho, y a preguntarnos qué voces o qué influencias están desviándonos o pueden desviarnos a nosotros de la atención que le debemos ofrecer al Cristo crucificado. Díganme, ¿no sería padre empezar a hacer alguna fiesta, algo más acá, que tenga más acción en la iglesia? Algo más animoso, ¿no? ¿Qué tal una disco cristiana, no? Kermés cristiana. ¿O qué otra cosa se les ocurre a ustedes? Hay tantas cosas, ¿verdad? Habidas y por haber dentro de las iglesias. Vamos a hacer una charla respecto a la ansiedad y la depresión. Vamos a invitar a un psicólogo para que nos hable acerca de la depresión y bueno, pues vamos a traerlo. Entonces, ¿qué les parece, hermanos? Para la próxima semana invitamos a un psicólogo que venga y nos hable de esto y de aquello. ¿Cuántas cosas pueden estar influenciando en la iglesia, no? Y hermanos, déjenme decirles que eso es el escenario en donde la iglesia hoy se está moviendo, en escenarios muy peligrosos. Cuando vivíamos en Ciudad Valles, mi esposa trabajaba en un consultorio médico, en una etapa de nuestra estancia en Valles. Trabajaba en un consultorio médico y recuerdo que ella me platicaba porque la familia iban a una iglesia presbiteriana, o la iglesia presbiteriana de Valles, que era una iglesia muy antigua,
Y el médico que atendía en ese consultorio, pues ya saben, pues mi esposa estaba allí, oía todo y no, pues siempre se peleaba con la mujer, tenía deudas, dice que llamaban, pues ya ves, en aquel tiempo, teléfono, cartas y todo, debía, sabrá Dios hasta qué no debía. Todo el mundo le hablaba y ahí se andaba escondiendo de todo el mundo porque lo iban a buscar, o sea, era una cosa bastante bochornosa, ¿eh? Y a mi esposa tenía que decirle, no, pues no está el doctor, no está el doctor, porque pues, se robaba medicamentos del Seguro Social para poder llevarlos y surtir su farmacia. Pero más allá de todo eso, ¿saben qué fue lo que más a mí cuando me platicó se me hizo más indignante? Cuando me comentó y me dijo que le acababan de dar el nombramiento en la iglesia presbiteriana de consejero matrimonial. Y se iba a convertir en el consejero matrimonial debido al hecho de que era médico. Y por ser médico, pues ya era capacitado para ser un consejero matrimonial. Qué tremendo, le digo, y entonces toda su vida, todo el desorden que hay en su vida, ¿qué onda? ¿Acaso no importa? Pues claro, pero hay lugares en donde importa más, se fascina más la gente por ciertas cosas, por ciertos prestigios, cuando en realidad lo más importante en este caso debía haber sido el testimonio de ese individuo, que esa persona realmente viviera una vida digna del Evangelio. ¿Me comprenden? ¿A dónde queremos llegar con esto? Y lastimosamente la iglesia está abrazando estas costumbres, estas formas modernistas de ver la fe, de ver la consejería, de ver todo este tipo de cosas. ¿Qué cosas nos están desviando hoy de Jesucristo? Nuestra iglesia no puede estar centrada en el hombre. No somos una iglesia antropocéntrica. Yo sé que ustedes se creen o nos creemos importantes. Hasta eso Dios puso en nuestro corazón esa dignidad humana y debemos de aceptar que somos importantes. Dios nos hizo la joya de la creación, sin duda alguna, y el ser humano es importante, pero, ojo, en la iglesia no somos nosotros. En la iglesia es Jesucristo. La iglesia del Señor es cristocéntrica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el centro de todo es Jesucristo. No es el pastor, no son los miembros, no es el hermano fulanito, la hermana fulanita. En la iglesia es Cristo. ¿Qué cosas pueden desviarnos de nuestra atención a Cristo? ¿Qué cosas nos pueden fascinar para desviar nuestra mirada de Cristo? Hay muchas cosas, hermanos. Cuidémonos. De verdad hay muchísimas cosas que nos pueden estar desviando o fascinando, para ser más específicos. La segunda pregunta que Pablo hace es la siguiente, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Miren qué pregunta tan impresionante de Pablo. Pablo, una vez que ha confrontado a los Gálatas y preguntado qué es lo que les está ocurriendo, si acaso algo los ha fascinado, Pablo entonces ahora lleva a los Gálatas a recordar cómo comenzó su vida cristiana. Pablo les dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley, o sea, por mérito propio, o por el oír con fe? ¿Qué trajo a sus vidas la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo? ¿Las obras suyas o la fe en Jesucristo? Pues obviamente Pablo está recordándoles que en sus primeros pasos la manifestación del Espíritu vino no por las obras de la ley de los Gálatas, sino que la manifestación del Espíritu de Dios y toda su acción o todo su actuar se dio por la fe en Jesucristo. Dicho de otra manera, Pablo les recuerda que la salvación es un regalo, no es un salario.
La iglesia de Galacia o las iglesias de Galacia recibieron al Espíritu, las iglesias de Galacia tuvieron esta gran manifestación del Espíritu, trayendo salvación y vida eterna a ellos, no por lo que hicieron como si fuera una paga, diríamos, una recompensa a sus obras, sino como regalo. Y eso es algo que nos debe de quedar bien claro, hermanos. La obra del Espíritu, toda la obra del Espíritu que comenzó incluso antes de que nos llamara eficazmente, porque el Espíritu siempre estuvo tratando con nosotros, aún en nuestros tiempos de necedad. La obra del Espíritu Santo no es un pago, no es un salario. O sea, nada hemos hecho para merecerlo. Es un regalo de la gracia divina. Dentro de ello, hermanos, pues la salvación está implícita. Imagínense que, para poder comparar esto, que una persona gana la lotería. Esas que oigo que tienen premios enormes, ¿verdad? La lotería, ¿cómo le llaman el premio mayor, no? O que le pegan al gordo, ¿verdad? También que dicen aquí en México, ¿verdad? Imagínense que alguien hace eso. Se gana la lotería. Pero de repente cuando llega al banco y se da cuenta que el banco está lleno de mucho dinero y que su cuenta bancaria está repleta de dinero, él intenta devolverle el dinero al banco. Porque él dice, ¿sabes qué? No merezco este dinero. Yo necesito trabajar para ganarme este dinero. ¿De verdad no les parecería un absurdo alguien que ya se ha ganado un premio y que tiene una cuenta impresionante de riquezas y que dice, pero es que yo no me lo gané? Y lo devuelve al banco y dice, no, llévatelo porque yo tengo que ganármelo. Tengo que trabajar para ganarme este dinero. Pues así de absurdo, mis hermanos, así de absurdo es tratar de ganar lo que Dios ya nos ha dado gratuitamente a través de Jesucristo. Pero eso que es tan absurdo y que es ridículo, es lo que hace mucha gente. Hay muchísimas personas por doquier pensando que tienen que hacer algo más para ganarse lo que Dios ya les ha dado a través de Jesucristo. Es despreciar toda esa riqueza que Dios nos ha dado en Cristo y decir, no, es que yo me la tengo que ganar, tengo que hacer algo, aunque sea chiquito. De verdad, me voy a poner una falda, me voy a poner esto, me voy a cortar el bigote o la barba, a fin de agradarle más a Dios, ¿verdad? Hermanos, no necesitas nada de eso. Nada de eso es algo que Dios demande para que tú puedas ser salvo. Pero la gente está ahí insistiendo. Y no está feliz. No están contentos. Y lastimosamente esta clase de personas existen, y existen en muchas congregaciones, y endulzan el oído de unos. Oye, pero ¿cómo puede ser tan fácil esto? Debemos de hacer algo más. Tenemos que hacer algo más. ¿Cómo que solo la fe? ¿Cómo que solo lo que Cristo hizo? ¿Y qué hay de nosotros? ¿No vamos a hacer nada? Y entonces empiezan a maquinar las formas y los métodos de cómo ganarse ellos el agrado divino. Para que el Espíritu de Dios se manifieste más en sus vidas, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Vamos a danzar. Vamos a hacer aquí una fiesta y que las hermanas dancen, y porque así el Espíritu de Dios de verdad se va a sentir que está aquí. Vamos a alzar las manos, porque así, si alzamos las manos, hermanos, de verdad, así sí se siente el Espíritu. Vamos a traer música, y una música así bien buena, ¿verdad? Para que esa sí nos llegue al corazón, no que los himnos todos bien aburridos. Entonces vamos a traer música aquí, ¿verdad? Moderna, que nos atraiga y que nos haga sentir al Espíritu de Dios. Mis hermanos, pero eso no va a ganar nada. Recuerdo una ocasión, no sé si les he platicado o alguna vez les platiqué, que nosotros en Río Verde hace como 13 años tuvimos la librería. Como 13 años se nos ocurrió una de las más grandes tonterías que se nos ha ocurrido. Porque después descubrimos que la gente no lee y los que leen quieren todo gratis. Entonces, pusimos una librería cristiana. Tuvimos un dinerito
Y entonces dijimos, lo vamos a invertir, vamos a poner una librería cristiana. Y ahí nos ven comprando un montón de libros y yo todavía imagínense, yo fui uno de los selectores de los libros, griego interlineal, griego español y interlineal hebreo español. Dije, aquí van a venir la gente que le gusta estudiar esos pobres libros, nunca jamás se vendieron, nadie los tocó, ¿verdad? Entonces, no, traje un chorro de libros de estudio y no, hermenéutica, exégesis, todos ahí se quedaron, a nadie le interesó esos libros. Y tuvimos una librería, Biblias de estudio de quién sabe cuánta gente, Biblias buenas, que son costosas, y Biblias sencillas, ¿verdad? También llevamos, no, pues la gente quería... Lo que me di cuenta que la gente no lee, los cristianos no leen, y los pocos que leen, insisto, quieren todo gratis. No, es que no me das a 50 pesos esto, pues oye, pero vale 300 o 400 pesos, ¿verdad? Pues que a mí me costó casi eso, ¿verdad? No, pero es que somos hermanos, y cómo estás lucrando con la palabra de Dios. Ya ahí dije, no, jamás vuelvo a hacer eso, ¿verdad? No cometo el mismo error. Bueno, dentro de las mismas anécdotas, me ocurrió una vez que estábamos allí en la librería, llegó una señora y me platicaba, dice, ¿ustedes qué denominación son? No, pues somos bautistas. Ah, de los que no tienen el espíritu, ¿verdad? No, pero ¿por qué? Es que yo era bautista, dice, y los bautistas, pues yo ya descubrí que no tienen el Espíritu Santo. Digo, no, pues, ¿y eso por qué llegó a esa conclusión? Y empezó a platicar su anécdota, ¿verdad? Que cuando yo era bautista, pues sí, iba a la iglesia y Dios le hablaba, dice, a veces salía la predicación, y si la predicación era atractiva, pues sí sentía que le hablaba a Dios. Pero dice que un día le invitaron a un congreso, ahí en la ciudad, y pues en el congreso pues estaba la música y había mucho ambiente, ¿verdad? Sí, y entonces... Dice, no, yo entré en un éxtasis y se me abrió hacia el cielo, el techo del lugar se me abrió, dice, y me dijo, y me vivía Jesús, dice, y Jesús me dijo, no, ya salte de la iglesia bautista y entra a esta iglesia, ¿verdad? Y ahí, de verdad eso me dijo la señora. Y ese día, dice, decidí yo abandonar la iglesia bautista y ya me hice, digo, es pentecostal usted, ¿verdad? No, sí, con razón, dije. Entonces... me llamó la atención porque esa clase de cosas emotivas que apelan a los sentimientos y a las emociones son bien frecuentes, hermanos. Y la gente de verdad piensa que la obra del Espíritu está allí por el hecho de que sienten cosas o porque ven cosas. Y bueno, eso es un cuento de nunca acabar. Cuando le dije a la señora, oiga, le digo, nada más le quiero aclarar una cosa. ¿Sí sabe cómo es que podemos saber que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas? No, pues no, es que lo sentimos, no es por lo que usted siente. Mire, le voy a enseñar lo que dice Gálatas. Y entonces la llevé a Gálatas, capítulo 5. Sí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es la evidencia de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Usted ama, usted tiene gozo, usted tiene paz, tiene paciencia, usted es benigna, es bondadosa, usted tiene fe, tiene templanza o se rompe tan fácilmente. Eso es lo que significa que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Y ya a lo mejor se fue la señora y de por sí no me iba a comprar nada, ¿verdad? Entonces ya se fue y no volvió, menos volvió, ¿verdad? Pero hermanos, de verdad la pregunta que Pablo hace es muy importante, porque nos remite a que evaluemos si efectivamente nosotros estamos conscientes del por qué el Espíritu de Dios obra en nuestras vidas. ¿Por qué obra el Espíritu Santo en nuestras vidas? Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. El Espíritu de Dios ha venido a nuestras vidas, nos ha abrazado, ¿sí? Él es el consolador que está aquí presente en nosotros, nos guía, nos enseña, Él os guiará toda verdad, dijo Jesucristo. ¿Por qué lo hace? Porque el Espíritu de Dios nos recuerda su palabra, nos refrena,
pone temor de Dios en nosotros, nos anima cuando andamos todos tristes y compungidos, y nos recuerda que el Señor hace la obra en nuestras vidas. ¿Por qué lo hace el Espíritu de Dios? Pablo dice, lo hace porque ¿por qué ustedes tienen esta manifestación del Espíritu? Porque es que el Espíritu de Dios lo han recibido ustedes por las obras de la ley o por el oír con fe. Obviamente la respuesta de Pablo, que él sabía, es que efectivamente se trataba no de las obras de la ley, sino de la fe en Jesucristo, hermanos. Y yo insisto, esto debe de llevarnos a entender que esto ocurre como un regalo de Dios. No lo podemos ganar nosotros, hermanos. Es un don de Dios. Que el Espíritu de Dios, dice San Pablo, que vosotros sois templo del Espíritu. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Es un don de Dios. Nadie lo merece, nadie lo ganó. Es un don que, como decía John Owen, el Espíritu Santo es el gran don del Evangelio, el sello de que somos hijos de Dios. No hay nada que hacer, solo aceptar y recibir. No puedo yo ganar al Espíritu. El Espíritu ha venido a mí, ha venido a nuestras vidas, y ha venido no porque lo merezcamos o lo hayamos ganado. Ha venido porque es un don del Evangelio. Es un regalo que acompaña la obra de Cristo Jesús. Y ha venido a nuestras vidas y está obrando. Y no necesito sentir fuego y tirarme al suelo y revolcarme en el suelo para saber que el Espíritu de Dios está en mí. No necesito balbucear verborreas para entonces creer que el Espíritu de Dios está en mí. No. Solo tengo que darme de cuenta cómo el Espíritu está trabajando en mi vida. Y ahora me ha llevado a amar, a tener gozo, a tener paz, a tener paciencia, a tener bondad, a tener benignidad, a tener mansedumbre, a tener templanza, a tener fe. Y Él lo hace. Y no solo en mí, lo hace en todos nosotros, hermanos. Esa es su obra. Esa es la manifestación del Espíritu de Dios. Y Él lo hace en cada uno de aquellos que es su Hijo. Así que nos debemos de preguntar en este punto si estamos buscando agradar a Dios por mérito propio, como los Gálatas, que pensaban que por las obras de la ley el Espíritu de Dios iba a manifestarse más. Y se estaban olvidando de que es la fe lo que finalmente nos une a Dios por su gracia. Y siempre tenemos que tener en cuenta que el Espíritu de Dios no, fíjense bien, hermanos, el Espíritu de Dios no es un premio para los justos. Vuelvo a decirlo, el Espíritu Santo no es un premio para los justos, sino es un regalo para los que creen. Si fuera un premio, sería una recompensa de la justicia humana. Pero el Espíritu Santo no es un premio para los justos, sino es un regalo para los que creen. ¿Por qué el Espíritu de Dios ha venido a nuestras vidas? Simplemente Dios, en su gracia, nos otorgó ese don. ¿Sí? El don del Espíritu. Así que el Espíritu de Dios ahora mora en nosotros y ha hecho que nosotros, miren qué maravillosa cosa, seamos templo del Espíritu. ¿A poco no es maravilloso eso, hermanos? Piensen un instante. El apóstol Pablo les decía a los griegos que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, ni es honrado como si necesitase algo. Templos maravillosos, impresionantes. Salomón reflexionaba y decía,
Este templo no puede ser tu habitación, ni siquiera los cielos de los cielos pueden contener tu gloria, cuanto menos esta casa que yo he hecho. El Dios glorioso, altísimo, majestuoso, no habita en templos hechos de manos de hombres, pero dice Pablo, somos el templo del Espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, donde habita el Espíritu de Dios? Si ni siquiera los más gloriosos edificios pueden contener al Dios omnipotente, ¿cómo es que Él va a habitar en nuestros propios cuerpos? Pues eso es lo que ha pasado. No lo entiendo, no puedo darles explicación alguna, solo sé que la Biblia afirma que todos los creyentes son templo del Espíritu de Dios y que en ellos el Espíritu de Dios mora. Habita en nosotros el Espíritu Santo. Y eso es glorioso, majestuoso. Y no tuvimos que sentir electricidad para poder afirmar eso. Esa obra invisible del Espíritu se manifiesta externamente en una vida absolutamente transformada por su poder, por su divinidad. La tercera pregunta que Pablo hace también es igualmente importante. Dice San Pablo, versículo 3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Una de las cosas que deja claro esta pregunta retórica de Pablo es la incoherencia de los Gálatas. La vida cristiana de los Gálatas comenzó confiando en el Espíritu, confiando en la obra del Espíritu. Por eso dice, habiendo comenzado por el Espíritu, pero ahora ¿qué pasaba? En esta inconsistencia, en esta incoherencia, ahora intentaban perfeccionarse no por el Espíritu de Dios. ¿Cómo intentaban perfeccionarse? Por la carne, o sea, por los esfuerzos humanos. Algunos tenemos enfermedad en los ojos. No sé la hermana qué tipo de problema tenga, pero hay varios tipos de males. Una es la miopía, muy común. Fíjense que la miopía es curiosa porque los objetos no entran por la retina y por eso es que de cerca se ve bien, pero de lejos no. Entonces, la persona que es miope tiene ese defecto en su vista. Ve bien de cercas, pero ya si lo alejas, ya no ve nada. Entonces algunos estamos medio miopes, ¿verdad? Y tenemos otro tipo de problemas. Tenemos ese defecto de que vemos borroso a la distancia, de ahí que requerimos lentes y ese tipo de cosas. Creo que lo que los Gálatas estaban pasando era algo semejante a una especie de miopía, porque estaban viendo mal las cosas, completamente mal, completamente equivocados. Ellos estaban de alguna manera intentando perfeccionarse de manera errónea por las obras de la carne y no por la obra del Espíritu Santo. Ellos habían empezado bien confiando en la obra del Espíritu de Dios, pero acabaron confiando incoherentemente en sus propias acciones, en sus propios esfuerzos personales. Y esta pregunta que Pablo hace es una confrontación a esta actitud, porque es una actitud muy mala. No quiere decir que los Gálatas nunca confiaron en el Espíritu de Dios. Sí, Pablo lo afirma, dice, ustedes comenzaron por el Espíritu. Pero ¿cuál fue el problema de los Gálatas? Que debido a la fascinación de estos hechiceros espirituales que los engañaron para creer que las obras de la ley los harían mejores cristianos, pues ¿qué había pasado con ellos? Habían empezado por el Espíritu y estaban acabando por la carne, confiando ya no en el Espíritu de Dios, sino en su propia carne. ¿A ustedes les gusta el deporte? Probablemente sí, ¿verdad? Bueno, eso espero. Aunque sea verlo, ¿verdad? A lo mejor no practicarlo, pero ya he perdido verlo, ¿verdad? A mí me gusta el deporte, me gusta mucho el fútbol, sin duda. Pero también a veces me entretengo cuando veo a los ciclistas que están en estos grandes maratones de ciclismo.
sobre todo porque son distancias impresionantes las que recorren en bicicleta. Siempre lo veo y siempre veo como hay uno que otro que va esforzándose y pues va ganando, ¿verdad?, lugar y se mantiene allí. He visto también videos de gente que ya está casi por llegar a la meta, ¿verdad?, en su bicicleta y está celebrando antes de tiempo y luego llega otro y ya le ganó, ¿verdad? Pero a todos los he visto de manera semejante. Desde el primer lugar hasta el último lugar, terminan en su bicicleta. O sea, aunque ya vayan en último lugar, pues ya queda, pero pues siguen en su bicicletita. Y así terminan la carrera. Nunca he visto a uno que a mitad de carrera se baje y en lugar de ir en su bicicleta pedaleando, se baje y cargue la bicicleta y comience a correr con la bicicleta encima, ¿verdad?, para llegar a la meta. ¿Qué les parecería eso? ¿No sería absurdo? ¿Tonto? Bueno, pues eso estaban haciendo los Gálatas. Los Gálatas, de alguna manera, habían recibido la gracia del Espíritu, el Espíritu estaba obrando en ellos, y en algún punto dijeron que ya no sea así. Lo vamos a hacer nosotros. Pero era el Espíritu el que estaba haciendo eso. Y en algún punto ellos dijeron, no, lo tenemos que hacer nosotros. Díganme, ¿no fue ridículo? ¿No fue innecesario el hacer eso? Fue una necedad. Por eso les dice Pablo, ¿tan necios sois? O sea, algo les pasa, ¿no? Porque han empezado, el Espíritu de Dios empezó a hacer la obra en sus vidas y de repente ustedes decidieron ya no depender del Espíritu, sino hacer las cosas con su propio poder, a su propia fuerza. Eso es un ridículo, insisto. Es como si yo viera a esos atletas que van avanzando y simplemente se bajan de su bicicleta porque creen que son más veloces que la bicicleta, cosa que no es verdad. Y cargan su bicicleta, nos vamos corriendo mejor, ¿verdad? Sería completamente tonto, ¿verdad? Y bueno, mis hermanos, eso es lo que pasa. Cuando una persona deja de depender del Espíritu de Dios y comienza a depender en sí mismo para que Dios le agrade, para que estar mejor con Dios, o para perfeccionarse o santificarse, hermanos, en ese momento es así de ridículo como el caso que les estoy hablando. Es así de absurdo. No podemos creer de ninguna manera que el Evangelio nos llama a emanciparnos del Espíritu. Ese no es el Evangelio verdadero. Y comenzar a confiar en las obras humanas o en cualquier otra cosa. El Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio, es el mismo, como decía Spurgeon, que dicho sea de paso, me parecen muy coherentes sus palabras, es el mismo Evangelio que nos salva, que salva al pecador, es el mismo Evangelio que salvó a ese pecador, lo sostiene. Es el mismo, la misma gracia, el mismo Espíritu que lo salvó, es el mismo que lo va a sostener. El cristiano es sostenido no por su esfuerzo propio. El cristiano se sostiene por la obra del Espíritu y su dependencia del Espíritu. No porque, en serio, no es porque nosotros confiemos en nosotros. Confiamos que Dios nos va a santificar, sí, pero es Él. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Depender de su Espíritu. Nada más. Y si dependemos del Espíritu de Dios, Él va a seguir obrando y nos va a seguir santificando y va a seguir perfeccionando nuestras vidas. Sí, pero es Él. Es Él. Entonces, ¿cuál es la parte del cristiano? La parte humana, diríamos, de la santificación, la dependencia. Esa dependencia. Depender del Espíritu de Dios para que sea el Espíritu de Dios el que siga obrando en nuestras vidas, mis hermanos. ¿Me comprenden? Si pensamos lo contrario, es más, si predicamos lo contrario, hermanos, estaríamos enseñando un falso evangelio. Ridículo sería ese falso evangelio y espero que el día que Dios nos libre de hacerlo, pero si algún día sucediera en esta iglesia, decía mi mamá, tomen sus chivas y váyanse, porque no es lugar para ustedes. ¿Sí? El día que apelemos a la obra humana y que creamos que nuestros esfuerzos son mejores que el esfuerzo de Jesucristo
y que la belleza de nuestras obras son más atractivas que la belleza de la obra de Cristo, hermanos, aquel día tomen de verdad sus cosas y váyanse de este lugar, porque no es lugar para que un cristiano esté. ¿Sí? Y aquí nos tenemos que hacer una pregunta. Yo sé que todos buscamos la madurez espiritual. Como cristianos de verdad anhelamos madurar espiritualmente. Pero debemos de entender, hermanos, que esa maduración que se busca no es el producto del esfuerzo propio. Los cristianos debemos recordar que la carne nunca podrá ser lo que el Espíritu Santo puede lograr. La carne nunca podrá hacer lo que el Espíritu Santo puede lograr. Yo puedo esforzarme de verdad, De verdad que me puedo esforzar y puedo memorizar. Si tengo una capacidad para memorizar, puedo aprovechar esa capacidad intelectual para memorizar y aprenderme 20 o 30 versículos por semana. Sí. Pero si hago todas estas cosas sin dependencia del Espíritu, hermanos, de verdad, esto es completamente insuficiente. Yo recuerdo que una de las primeras clases que tuvimos en el seminario nos insistía mucho en eso. A veces acusan a la teología reformada de intelectualista. Creo que es una acusación injusta, porque si es verdad que como cristianos reformados buscamos un entendimiento objetivo, claro, preciso, de lo que dice Dios, de su palabra, abordamos la Escritura utilizando métodos que pueden ser probados, y esto es legítimo. Utilizamos herramientas científicas incluso para interpretar las Sagradas Escrituras. Eso es cierto. Pero, hermanos, eso no significa que no dependamos del Espíritu. Al contrario, cuando un verdadero creyente temeroso de Dios, que confía en el Espíritu de Dios, toma la Escritura en serio, la aborda en serio, la estudia en serio, ese hombre va a ser bendecido y por tanto su iglesia va a ser bendecida. Y recuerdo el caso de una persona que me tocó escuchar, que llegaba el día del Señor en su iglesia. Él era un ministro, pastor, literal. Llegaba el día del Señor a su iglesia y decía: hermanos, bienvenidos, vamos a ver qué nos muestra el Espíritu Santo hoy. Y tomaba su Biblia y empezaba a leer. Y de ahí empezaba él a predicar. Muchas cosas que ni siquiera sabía lo que decía, ¿verdad? O sea, literalmente tomaba la Biblia, abría una hoja así en medio de la nada y decía: a ver aquí, maldito soy con maldición. Y entonces, y predicaba desde allí, ¿verdad? Y decía: es que este es el Espíritu de Dios. Oye, pero ¿por qué no estudias el contexto del pasaje? ¿No haces un análisis de lo que está escrito? Porque siquiera no lees el capítulo completo, ¿verdad? De perdido, para que te informes qué hay antes y después. No, es que eso es depender de la carne. ¿De verdad? No, yo dependo del Espíritu, dice. Léete un libro de teología. No, menos. ¿Para qué quiero la teología? Y de verdad, hay gente que tiene esta mala idea. Depender del Espíritu Santo no significa hacer arbitrariedades. Actuar como si fuéramos superhéroes. No es eso. El que depende del Espíritu sabe su insuficiencia. Y lo digo como predicador y maestro de la Escritura. Reconocemos nuestra insuficiencia. Y por esa razón vamos y utilizamos lo que Dios pone a nuestro alcance, dependiendo siempre del Espíritu. Que no se nos olvide, hermanos, que no podemos empezar por el Espíritu y terminar por la carne. Eso sería una contradicción verdaderamente penosa. Confiemos en el Espíritu. ¿Quién es el que nos puede ayudar a crecer, a madurar espiritualmente, a avanzar en el camino del Señor? El Espíritu de Dios. Busca al Espíritu, ten comunión con Él. ¿Cómo se tiene comunión con el Espíritu? Me voy a ir a una montaña allá y a meditar y reflexionar, mirar las estrellas para que el Espíritu entre en un éxtasis y entonces el Espíritu se me manifieste.
No, ¿saben cómo nos habla el Espíritu? Lea la Biblia. Ay, pero es que como que, pues sí, es que esa es la palabra del Espíritu, es la espada del Espíritu. Hay gente que habla del Espíritu Santo como que si de verdad fuera, y luego los oyes hablar y dices, ay, esto no puede ser el Espíritu Santo. Esa es una tontería y una locura que se te ocurrió a ti. Porque no, es que el Espíritu de Dios me habló. ¿Y qué te dijo? No, me dijo cuándo viene Jesucristo. A ver, el Espíritu dijo que nadie sabe el día ni la hora. ¿Cómo es que tú vas a decirme algo que contradice lo que el Espíritu Santo ha dicho? No, hombre, es que me habló, se me manifestó. Anoche estaba dormido, ¿verdad? Me comí 10 enchiladas y después de eso empezó allí el éxtasis y me habló, me susurró y me dijo, no, el día ¿qué? El 1 del mes de julio del 2025 viene Jesucristo. Así que prepárate, porque ya estamos a días, a horas de que venga. Y luego, ¿saben qué es lo que hacen estos engañadores? Por no decir otra forma de expresarme. Llegan a la iglesia y le cuentan eso a la iglesia. Hermanos, anoche me habló el Espíritu de Dios. Y la iglesia ingenua. ¿Y qué le dijo, pastor? Oh, me dijo esto, mira que el 1 de julio a las 12 del día viene Jesucristo. Prepárense. ¿Y qué podemos hacer, pastor? Vendan todo. Y me lo traen. Llega la gente y lo vende todo. Y se lo trae. Y llega el 1 de julio. Y a las 12 van a ver si esperar juntos a que venga el Señor, los sonidos de trompeta. Y el único sonido que se oyó unas horas antes fue el del carro del pastor que se fue con todo lo que le llevaron, ¿verdad? Y los abandonó allí esperando algo que nunca iba a pasar porque el mismo Espíritu de Dios dijo que no iba a ser así. Pero ¿se dan cuenta? Cómo en esa ignorancia brutal se encuentran muchas personas. Ahora, ¿cómo es depender del Espíritu, pastor? De verdad, usa lo que el Espíritu de Dios te da. Y la cosa más hermosa que el Espíritu Santo nos ha dado, la cosa más preciosa, el tesoro más valioso que el Espíritu de Dios nos ha dado es su palabra. No en vano Pedro dijo, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más segura, decía, la cual harán bien en estar atentos. Eso es lo que Dios nos ha dado. Entonces, si yo quiero de verdad seguir, que el Espíritu de Dios siga adelante, tengo que estar en comunión con el Espíritu. ¿Sí? Depender del Espíritu. ¿Y qué significa esto? Pues estar leyendo la Escritura, en oración a Dios. Esa es la forma en la que Dios hace la obra en nuestras vidas. Casi para concluir, versículo 4, Pablo dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. ¿Tantas cosas padecisteis en vano? Una de las cosas que los Gálatas habían enfrentado fue la persecución, como todas las iglesias del siglo I, que se enfrentaron a una tremenda oposición, una tremenda persecución. Y Pablo estaba consciente de que esta persecución era real. Por eso les dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que en verdad fue en vano. ¿Por qué? Porque obviamente esta persecución que vino por causa del Evangelio, que fue real en la vida de los Gálatas, que fue real en la vida de los Efesios, que fue real en la vida de los tesalonicenses. Ustedes recordarán que los tesalonicenses tomaron todos sus libros de hechicería y los prendieron fuego. Eso dice el libro de los Hechos, que en Tesalónica quemaron todos sus libros de hechicería con un valor inestimable, porque un libro ahorita es caro. Ahora imagínense en aquellos años, libros de hechicería eran de precios que a veces ni el trabajo de todo un año era suficiente para pagar un libro de estos. Y ellos los quemaron, les prendieron fuego, se deshicieron de todo por causa del Evangelio. Y eso trajo el ardor de los demás, el enojo de muchas personas, incluyendo los Gálatas. Y Pablo les recuerda justamente esta persecución y les pide que reflexionen si efectivamente todo esto fue inútil. Ese sufrimiento, este dolor, este padecimiento por causa del Evangelio, ¿acaso fue inútil?
Abandonar la fe en el Señor Jesucristo prácticamente era invalidar el sufrimiento que soportaron por Cristo, por causa de Jesucristo. Cuando ellos dejaron de confiar en Cristo, todo el sufrimiento fue en vano. ¿Saben? Si alguien padece pero no padece por Cristo, pues dice Pedro, ¿no? El que padece, padezca por Cristo, no padezca por criminal, por malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Cuando una persona deja de padecer por causa de Cristo, es un sufrimiento que no tiene ninguna relevancia. Pero el verdadero sufrimiento que Dios aprecia es el sufrimiento por causa de su Hijo. Ese es el sufrimiento que trae bendición. ¿No dijo esto Jesucristo en el Sermón del Monte? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de mi nombre. O sea, la bendición de Dios está sobre los que padecen persecución, pero por causa de Jesucristo. Y alguien dice, oiga, pastor, yo sufro. ¿Y por qué sufro? No, porque no me dejan de llamar los de Electra, ¿verdad? Bueno, esa no es una persecución por causa de Cristo, ¿verdad? Ese es un sufrimiento ocasionado por no pagar tus deudas, ¿verdad? No tiene nada que ver con Jesucristo. El sufrimiento por Cristo es otro. Y Pablo estaba bien consciente que los Gálatas habían sufrido por Cristo. Pero ahora se pregunta Pablo y les pregunta a ellos, ¿todas estas cosas las padecisteis en vano? ¿Fue algo inútil todo el sufrimiento que ustedes tuvieron, toda esta aflicción antes de todo por causa de Cristo? ¿Vino a ser en vano por causa de ustedes? ¿De que han abandonado la fe? No creen ustedes, hermanos, que si como cristianos padecemos, deberíamos más a través de estos padecimientos afianzarnos en el Señor. Digo, a mí me pasa, que cuando sufro, ¿saben de quién me acuerdo? Me acuerdo del Señor, me acuerdo del cielo. Digo, ay Señor, por favor, que ya pronto venga el cielo, porque pues de verdad ¿a ustedes les gusta sufrir en esta vida? ¿Saben que este mundo está feo? Es un mundo feo. ¿Cuándo me van a decir que está bonito este mundo? Es feo. El pecado está por todos lados. Ayer fue la marcha del orgullo, ¿qué? Sí, fue ayer, la marcha esta del Día Internacional de los señores estos, ¿verdad? Sí, LGBT. Y va uno por la calle y ves, bueno, pues eso es bonito. Un hombre vestido de mujer, creer que es mujer y creer que tiene derecho de imponer esos pensamientos a los niños, a la gente, a la sociedad. Eso es bonito, eso es un mundo bonito. Es un mundo feo. Ver a otros que les aplauden, ¿les parece un mundo bonito? Es un mundo feo. Y ver a otros que llaman lo que es natural, el diseño original, verlo como imposición y como malo, ¿a poco no es porque el mundo está feo realmente? Anhelamos al Señor, anhelamos estar con Cristo. Y sabemos que vamos para allá, pero si nos toca padecer por causa del Señor Jesucristo, debemos de anhelar más estar con el Señor, afianzarnos más en la fe. Por eso para Pablo era muy difícil entender a los Gálatas. O sea, han sufrido. Yo me he enterado de sus sufrimientos que el Evangelio trajo a sus vidas, pero todo fue en vano. Hoy que si quieren ustedes justificar ante Dios por las obras de la ley, ¿de qué les sirvió haber sufrido por Cristo? ¿Saben por qué los judíos no sufrieron en los primeros años? Sufrieron ya después que vino otra clase de persecuciones, pero eran completamente políticas. Pero en los primeros años del siglo I los judíos tuvieron una vida relativamente normal. ¿Saben por qué no sufrieron ellos? Porque ellos seguían en la misma sintonía de todos los demás. El cristiano era el que tenía problemas, porque el cristiano predicaba y creía cosas completamente radicales para aquel entonces. Y eso ocasionó que muchos cristianos, judíos que eran cristianos, quisieran volver al judaísmo. ¿Por qué? Porque tenían miedo a la persecución.
Tenían miedo a sufrir por Cristo. ¿Sí me explico? Y Pablo sabía que los Gálatas habían padecido por Cristo. Su pregunta era, ¿todo esto fue en vano? Digo, al final vimos que sufrimos, nos oramos por ustedes porque vimos su sufrimiento. ¿Y todo esto fue completamente inútil? Ahora que los vemos que están volviéndose a querer justificar por las obras de la ley, entonces, ¿dónde quedó su fe? Es una reprimenda bien fuerte, hermanos, porque pareciera una traición a Cristo. Cuando en la Segunda Guerra Mundial los soldados desertaban del campo de batalla, que saben que históricamente hablando era muy frecuente que los soldados desertaran, y era lógico, porque pues imagínense, tenían que enfrentar una serie de muerte y de escenarios difíciles, donde la vida de las personas estaba completamente expuesta todos los días. Y había muchos soldados que desertaban en aquel entonces, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Estos soldados que desertaban no solamente estaban traicionando a sus compañeros, porque imagínense abandonar un pelotón, estabas abandonando a tus propios compañeros, sino que además de abandonar a tus compañeros, además de esto, estaban haciendo completamente inútiles las muertes y los sacrificios de aquellos que allá habían luchado. Porque había gente que había muerto. Había soldados que habían dado su vida con tal de lograr la libertad y la paz. Y la muerte de todos estos que habían luchado, el sacrificio de ellos se volvía inútil cuando un soldado desertaba. ¿Por qué? Porque al final estaba abandonando a los que estaban con él y estaba abandonando a los que habían dado su vida por él. Y eso es justamente lo que pasa cuando las personas abandonan el Evangelio de la gracia. Cuando las personas se alejan del Evangelio de la gracia, hacen completamente para ellos vano el sacrificio de Cristo Jesús. El sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Lo hacen vano. ¿Qué significa para ellos lo que Cristo hizo? Nada. De nada sirve. ¿Por qué? Porque las personas, al abandonar el Evangelio con orgullo y con soberbia, como decía mi hermano, piensan que de alguna manera ellos pueden hacer algo mejor que lo que hace Jesucristo. Debemos de ser capaces, si Dios nos permite sufrir por la verdad, no por el error. Si Dios nos permite sufrir, pues bueno, Thomas Watson así decía, es mejor sufrir por la verdad que prosperar en el error. Todo lo que los cristianos sufren, incluyendo los Gálatas, todo lo que nosotros hemos sufrido por Cristo tiene un propósito eterno, hermanos. Nuestras aflicciones tienen un propósito eterno. Los sufrimientos que vendrán a nuestras vidas después de lo que hoy sufrimos también siguen teniendo un propósito eterno. Propósitos que a lo mejor al momento no entendemos, no comprendemos, pero hay el sufrimiento que el creyente pasa tiene ese propósito, propósitos divinos. No podemos nosotros permitir que el enemigo de ninguna manera robe el fruto de nuestro sacrificio o de nuestro sufrimiento. ¿Sí? ¿Cómo puede robar Satanás el fruto de nuestro sacrificio o sufrimiento? Pues al desviarnos de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Si padecemos, que sea por Cristo. Si alguno sufre, dijo Pedro, sufra como cristiano. ¿Me comprenden? Y tenemos que seguir haciendo eso, seguir padeciendo. Por eso yo les decía ahorita en el estudio bíblico, hay personas que piensan que la iglesia va a sufrir al final de los tiempos. La iglesia siempre ha sufrido y seguirá sufriendo y no parará de sufrir hasta que venga Cristo Jesús. La iglesia está atribulada. ¿No decía eso Juan cuando llegó a tener esta visión
de los 144,000 y previa a esto de las grandes multitudes que veían de toda lengua, tribu y nación, y le decía el anciano, ¿y estos quiénes son y de dónde han venido? Tú lo sabes, Señor, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y era gente que estaba sufriendo, que habían sufrido. ¿Quiénes eran ellos? Los santos, los creyentes, es la iglesia del Señor que está en constante aflicción, constante sufrimiento por causa de Jesucristo. No hagamos vano esos sufrimientos desviando nuestra mirada de Cristo, hermanos. No hagamos vano ese sufrimiento. Pongamos nuestra fe en Jesucristo y punto, nada más. Todo lo que nos permite Dios padecer por causa de Cristo, que déjenme decirles, dicho sea de paso, que no nos ha permitido Dios sufrir mucho. Hasta en eso ha tenido Dios misericordia de nosotros. Porque ninguno de ustedes, a ninguno de nosotros, nuestra vida ha estado puesta en riesgo por causa del Evangelio. Y el día que pase, ¿cómo vamos a reaccionar? Si algún día Dios permite esa clase de sufrimientos, que se ocurran en otros lugares, incluso en México. La otra vez oía la historia de un pastor con su mujer ahí en la sierra de Oaxaca. Cómo fueron perseguidos, incendiaron su casa, sus hijas se quemaron, murieron quemadas dentro de su casa. Apenas pudo escapar el pastor y su señora. ¿Y saben por qué? Por la insistencia de un sacerdote que hostigaba a la iglesia, a los creyentes de allí, y motivó a todas las demás personas, gente ignorante, gente tonta, gente sin criterio, a que fueran e incendiaran la casa de noche del pastor. La verdadera locura, hermanos. Y ahí me pongo a pensar qué habría sido yo si hubiera sido mi caso. ¿Sí? Me explico. No desviemos nuestra mirada de Jesucristo. Finalmente, con lo que vamos a terminar, Pablo hace una última pregunta. Aquel que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? De esta manera Pablo va a terminar esta lista de preguntas retóricas. Finalmente Pablo aquí termina con una pregunta que apunta a la obra continua de Dios en sus vidas. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu de Dios? Dice maravillas. ¿Y por qué hace estas maravillas? Manifestaciones de poder. El término maravillas en griego puede ser también milagros. En la iglesia de Galacia estaban pasando cosas maravillosas. Milagros. Manifestaciones de poder. ¿Y por qué las hace? Dice Pablo. ¿Por qué el Espíritu Santo ha obrado entre ustedes de esta manera tan maravillosa, milagrosa? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Pues es evidente que estas cosas sucedían no por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Y hay una historia que nos remonta a este hecho. Ustedes recordarán, Primero Reyes capítulo 18, la historia de Elías y los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Eran 850 profetas. No eran 400 ni 450. 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Y tan pronto como Dios envía a Elías, recuerdan la historia, Acab lo encuentra después de que Abdías, el siervo de Acab, mientras buscaban pastura para los animales que estaban a punto de morir de hambre debido a la sequedad que había, encontró a Elías. Y entonces Elías le dice, manda y di a Acab que aquí estoy. Y Abdías dice, yo soy temeroso de Dios y yo voy allá y tú ya no estás, me va a matar. ¿Por qué me haces eso, verdad? Porque Elías a menudo hacía eso. Y sin embargo, Elías promete estar allí en espera de Acab, el rey de Israel. Y llegó Acab y lo encontró y le dijo, Elías, junta a todos los profetas, hoy vamos a ver quién es Dios. Porque has afligido a Israel, le dice el rey, no lo afligiste tú. Tu pecado, tu familia ha afligido a Israel. O sea, esto ha venido por tu pecado, por tu maldad.
Por eso ha venido el castigo de Dios sobre ustedes. La cosa es que citaron a todo el pueblo y a los profetas de Baal y comenzaron a ofrecer un sacrificio. Elías dice: sean ustedes los primeros, pues yo soy solo uno y ustedes son muchos. Y entonces prepararon el altar para el dios falso de los Baales que tenían, y tomaron un carnero y lo ofrecieron allí para que lo pudieran ofrecer como sacrificio. Pero la condición era de que no habría fuego. Tendría que ser ese Dios el que manifestara su poder y encendiera el holocausto. Y ahí están los profetas de Baal danzando alrededor del altar, esperando que se manifestara el poder de su Dios. Y llegó el mediodía y Elías dice: pues llámenle más fuerte, tal vez está ocupado, o tal vez está dormido, ¿verdad? Y habrá que despertarles. Pues obviamente era un falso Dios que nunca iba a responder, y los profetas de Baal tomaban cuchillos y se sajaban así, se cortaban hasta que se bañaban en sangre, dice, según la costumbre del rito. Y ahí andaban, gritando y clamando para que Baal se manifestara. Nunca se manifestó. En ese momento Elías toma el otro animal para sacrificio, prepara un altar con 12 piedras conforme al número de los hijos de Israel, pone el animal y pide que se haga una zanja alrededor del altar y que se echen 4 vasijas de agua y sobre el altar. Y dice que lo hizo 3 veces. O sea, hubo suficiente agua para que ya todo estaba repleto, la madera completamente mojada, y luego todavía la zanja llena de agua. O sea, imagínense, literalmente era imposible que se manifestara el poder de Dios, el fuego allí, a menos que fuera el poder de Dios. Y en ese momento Elías comienza a orar a Dios y clama al Señor y le pide que manifieste su poder para que el pueblo vea quién es el Dios de Israel. Dice que en ese instante un fuego del cielo cayó e incendió todo, dice, al punto que desapareció incluso el agua de la zanja. Consumió todo, dice. Y entonces el pueblo clamaba y decía: Jehová es Dios, es el Dios, Jehová es el Dios. Y Elías preguntaba: ¿hasta cuándo claudicaréis en vuestros pensamientos? ¿Hasta cuándo estarán dudando de esto? Tomaron a los profetas de Baal, los llevaron a la colina y los degolló, dice la Escritura, a todos los profetas de Baal. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué se manifestó el poder de Dios en los días de Elías? ¿Fue por las obras de Elías o por la fe? Fue por la fe. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué hay maravillas y prodigios entre ustedes? ¿Por las obras de la ley o por la fe? Pues era obvio que esta manifestación del Espíritu de Dios no era el resultado de las obras de la ley, sino era el poder de Dios que se manifestó por causa de la fe en el Señor Jesucristo. Y esta historia de Elías nos recuerda justamente esto, mis hermanos. Elías oró incluso y cayó fuego del cielo. Después de esto vino una gran lluvia, dice la Escritura, que volvió a hacer que cobrara ánimo el pueblo, después de todo este tiempo de sequedad. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿realmente estamos confiando en Dios? Juan Calvino en alguna ocasión dijo: la fe solo es la boca que recibe lo que Dios nos da.
Dios es el que da. Dios es el que nos da. Pero ¿cómo lo recibimos? Por la fe. El dador es Dios. La gloria es de Dios, no de la fe. Pero ¿cómo recibimos lo que Dios nos da? Por medio de la fe. Y esto es importante, hermanos, porque los Gálatas pensaban que el Espíritu de Dios habría de manifestarse con mayor poder si ellos comenzaban a circuncidarse, a guardar fiestas, días de reposo, lunas nuevas y toda clase de cosas judías. Y Pablo les recrimina y les dice, estas cosas, ya estas manifestaciones de poder, ¿por qué fueron? ¿Por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? El oír con fe, mis hermanos, sin duda alguna. Así que en este punto podemos concluir que las preguntas que Pablo formula, pues no eran para humillar. De ninguna manera creo que Pablo escribiera esto para humillar a los Gálatas. ¿Qué intenciones tuvo Pablo en cuestionar tanto a los Gálatas? Ya vimos 5 preguntas que Pablo hace a los Gálatas. ¿Cuáles fueron las intenciones de Pablo? Pues sacudirlos. Llevarlos a que regresaran a la verdad, sin duda alguna. Es como cuando el médico te diagnostica de una enfermedad y te prescribe un remedio, pero antes, ¿qué tiene que hacer? Preguntar y confrontarte y decirte, ¿verdad que no te has cuidado? ¿Verdad que tomas refresco? ¿Verdad que comes carnitas todos los días? ¿Verdad? ¿Y quién sabe qué? Y nos confronta. Y queremos simular la barriga y decimos, no, pues ni cómo simulo, ¿verdad? Que no es así. Pero el médico lo hace, ¿por qué? Porque quiere llegar a un diagnóstico correcto. Es lo que está haciendo Pablo. Pablo tiene que enfrentarlos, tiene que amorosamente, por supuesto, pero también con firmeza decirles, ¿saben qué? Estas preguntas que les hago es porque quiero que ustedes puedan ser sacudidos en su alma, que puedan verdaderamente reconocer que necesitan volver a la verdad que es Cristo Jesús. Y es que al final, hermanos, como decía Martín Lutero, el Evangelio no es algo que nosotros hacemos, no es algo que nosotros hagamos, es algo que nosotros recibimos. Nunca se va a tratar de lo que usted y yo haga. El Evangelio se trata siempre de recibir lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y por supuesto, Pablo ha concluido esta parte de esta sección que hoy hemos estudiado, pues confrontando el error de los Gálatas. Es tan necesario que ellos recordaran que no se trata de lo que ellos hagan. El Evangelio no es eso. El Evangelio no es evangelio de obras. Una vez unos testigos de Jehová fueron a la casa. Fíjense que me enteré de muchas cosas interesantes ese día. Me enteré que ellos tienen que trabajar 50 horas a la semana predicando el Evangelio. Por eso es que andan en la calle, sí, 50 horas, hermanos. O sea que dedican bastante tiempo, muchísimo tiempo. Por lo menos eso es admirable, ¿verdad? Que dedican tanto tiempo a hacer algo. Y digo, porque muchos cristianos no dedican ni 2 horas para venir al culto. No, pues estos dedicando 50 horas a predicar sus falsas mentiras, por lo menos es un poco más admirable. Me enteré de eso, me enteré que lo hacen porque es algo que según ellos el Evangelio los llama a hacer buenas obras. Y la clásica siempre que te dicen los testigos de Jehová es, y si tú eres cristiano, ¿por qué no andas en la calle predicando? Claro, porque piensan que ellos cada vez que hacen están ganándose más un pedacito de cielo, ¿verdad? Pero también creen que no saben si van a ir al cielo. La mayoría cree que no va a ir al cielo, porque el cielo es solo para 144,000. Y como hay millones de testigos de Jehová, imagínense quién le va a tocar el boleto de los 144,000. Ellos aspiran más bien a un paraíso terrenal. A eso aspiran los testigos de Jehová. Y eso todavía está en veremos, porque algunos ni siquiera tienen esa esperanza. Por eso es que como no hay esa esperanza, están haciendo, hacen y hacen y hacen. ¿Por qué? A fin de ganarse algo. Y cuando vemos el Evangelio en las Escrituras, nos damos cuenta que el Evangelio no se trata de lo que hacemos, no es lo que tú haces, mi hermano. El Evangelio se trata de lo que recibes por gracia a través de Jesucristo. De eso se trata, hermanos, finalmente.
Así que si hoy nuestra vida espiritual está cansada, estamos agotados, diríamos, secos espiritualmente, es probable que sea porque nos hemos desviado hacia la carne, como decía Pablo a los Gálatas, y nos hemos olvidado que es el Espíritu de Dios el que nos da vida. Nos hemos olvidado de depender del Espíritu, nos hemos enfocado más en lo que yo hago y hemos dejado a un lado lo que Dios hace en mi vida. Y tal vez por eso es que nuestra vida espiritual hoy no esté, tal vez, de la mejor manera o en la mejor condición. A todos nos pasa, hermanos. Yo sé que es lo común. La otra vez oía a un pastor y me gustó mucho eso que él narró. No sé si fue verídico o no, pero me gustó la historia y se las quiero compartir. La historia trataba de un hombre que había caído en un hoyo profundo, un pozo profundo. Ya llevaba varias horas en el pozo. Lo curioso es que cuando la gente pasaba por el pozo, le gritaba, como queriéndolo aconsejar, ¿verdad? Y le decían al hombre que estaba en el pozo ahí, tratando de pedir ayuda, no, pues esfuérzate más alto, esfuérzate más, salta más alto, brinca más alto para que puedas salir de ahí. Y el hombre brincaba más alto, pero pues estaba profundamente en el mero hoyo, ¿verdad? No podía salir ni hacer nada al respecto. Y la gente pasaba y lo miraba, y la mayoría le decía, no, pues sigue así, sigue esforzándote. Y él brincaba y no podía. Hasta que finalmente llegó alguien, amarró una cuerda, se ató a la cuerda, descendió al pozo, amarró al hombre con esa cuerda, subió con la misma cuerda el pozo y lo pudo sacar. Y en ese momento ese hombre pues finalmente pudo salir del pozo. Alguien más lo hizo. Y ese es Cristo. Ese es Jesucristo. Él es el que nos dice, Él no nos dice más bien, el Señor no nos dice que lo hagamos nosotros. El Señor nos dice que Él lo ha hecho por nosotros. Jesucristo no nos dice, haz esto. Jesucristo nos dice, yo hice esto por ti. Y cuando confiamos en lo que Él ha hecho, es cuando podemos decir que tenemos una verdadera vida de fe. Vivir en la fe es vivir confiando no en lo que hemos hecho nosotros, sino en lo que Él hizo por nosotros. Él lo hizo por ti. Confía en eso, descansa en eso. Y todo lo demás, Dios lo seguirá haciendo. No solo lo hizo, lo hace y lo seguirá haciendo Él en nuestras vidas. Que Dios nos ayude de verdad a confiar en que Él es el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Vamos a ver.